Llega la cuarta entrega de Conexionistas y este programa muy especial con una persona que fue periodista, correctora de estilo, pero sobre todo amante de la lengua española, amante de nuestra lengua, Paulina Chavira, y nos va a platicar sobre su trayectoria y la importancia de la lengua en la vida diaria. Edgar. Claro que sí, Armando. En esta ocasión, Conexionistas ha conectado con Paulina y ella justamente nos va a hablar de esta línea delgada que separa el conocimiento del lenguaje entre un lenguaje común, práctico, que pudiera conectar, o el lenguaje que al ser común y práctico nos desconecta con otros. Estén muy atentos. La cuarta entrega de Conexionistas y hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de el dominio del lenguaje, Paulina Chavira. Edgar, ¿cómo estás? Yo soy Armando Reigadas y me acompaña Edgar Rodríguez. Armando, Paulina, ¿cómo están? Encantados de que Paulina esté con nosotros por varios motivos. El primero es que tenemos una rockstar y ella dice que no porque ya nos contará su experiencia, pero es una mujer que tiene ya mucho dominio en esto, mucho trayecto y experiencia, pero además compartiéndola. Es decir, ya nos contará con sus propias palabras. Y la otra, que justamente es el resultado de lo que estamos buscando en Conexionistas. No nos conocemos y a través de una amiga que conectó con el programa, que nos dijo, me interesa porque Paulina tiene mucho que decir, nos habló de su experiencia y encantados de la vida. Entonces, no me queda más que presentar a Paulina, y Paulina, ahora sí, el micrófono es tuyo. Armando, Edgar, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, la honrada soy yo. Me encanta estar aquí con ustedes y participar en Conexionistas. Pues, bueno, yo para presentarme les cuento que soy una mujer mexicana que ama profundamente el español, que creo que lo había amado desde siempre, desde que era niña, y nunca me había dado cuenta de qué tanto estaba tan enamorada de mi lengua hasta que pues fue pasando la vida. Yo estudié periodismo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fui la primera generación de una carrera que se creó expresamente para formar periodistas, en teoría, como para este nuevo mundo digital, en el que en realidad nos daban, querían formarnos como en el contenido, no tanto en la producción de mensajes. Y fue un experimento interesante, pero que en realidad cuando sales al mundo laboral, pues no era muy práctico, que digamos, ¿no? Yo disfruté mucho mi carrera, me encantó. Tuve clases que añoro, que creo que fueron muy valiosas. Pero una de las cosas que puedo reconocer, incluso de una escuela bueno, de una universidad que en nuestro país es una de las más destacadas, es que, por ejemplo, la importancia que se le daba a las clases de redacción, de ortografía, de gramática, pues no existía. A pesar de que yo estaba estudiando periodismo, ¿no? Yo tuve solamente una clase durante la carrera de géneros periodísticos en la que teníamos que escribir piezas periodísticas y ya, pero nunca en realidad entramos más a detalle. Y cuando salí de la carrera, mi primer trabajo fue gracias a que hice prácticas profesionales ahí en el periódico Reforma. Y cuando llegué al periódico Reforma, pues las personas que me entrevistaron para hacer las prácticas profesionales quedaron muy sorprendidas con mi ortografía y con mi gramática, curiosamente. Yo, la verdad, hasta ese momento no destacaba en lo más mínimo en este rubro, pero en ese momento sí. Y a partir de ahí fue como que empecé a especializarme y a encontrar que me gustaba y que era algo que disfrutaba mucho, revisar. En ese entonces parte de mi trabajo era revisar todos los boletines que llegaban de las diferentes agencias informativas sobre noticias internacionales y editarlos de modo que tuvieran el estilo del periódico Reforma para publicarlos en la página web. Y entonces, pues estuve trabajando eso, pero luego pasó la vida, hice otras cosas, estuve trabajando en relaciones públicas, más en comunicación externa, hasta que hubo un momento en que me harté de esa vida y decidí empezar a trabajar por mi cuenta, gracias a que un amigo que sabía de esta fascinación que yo tenía por la lengua y por la ortografía, que me ofreció hacer corrección de estilo para Editorial Planeta. Y pues yo hasta ese momento de mi vida, que ya llevaba pues ya como unos 10 años de que me había graduado, jamás había hecho corrección de estilo.
le dije, pues bueno, si tú me enseñas, yo con mucho gusto lo hago. Y hagan de cuenta que esa fue así, ahora yo lo veo como la puerta a la mejor etapa de mi vida, porque he podido trabajar en lo que más me gusta, en lo que es mi pasión, he podido aprender muchísimo. Y a partir de ahí empecé a especializarme precisamente, y eso fue más o menos en 2009. Y digamos que ya en 2013 hubo un momento que quizá ustedes recordarán o quizá no, pero quien era el secretario de Educación Pública en ese entonces anunció que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores. Y a mí, en ese momento que me dedicaba a la corrección, me parecía de verdad increíble que nadie hubiera encargado una corrección de textos a esos libros, que pues llegan a las manos de los niños en México y que seguramente, como yo creo que nos pasa a cualquier persona que toma un libro o que recurre a ciertas referencias, ¿no?, que están reconocidas como autoridades, pues no dudamos del contenido de ese texto y estamos seguros o seguras de que evidentemente lo que está escrito ahí está bien escrito, ¿no? Entonces eso me indignó mucho, pero al día siguiente me indignó más que todos los medios de comunicación, que son una de estas referencias a las que los hispanohablantes en este caso, pero en realidad todos los hablantes del mundo les damos autoridad, pues también escribieron todo muy mal, y entonces creé una etiqueta o hashtag, porque yo sé que hay gente que solamente entiende en inglés. De eso vamos a hablar. Sí, un hashtag o una etiqueta que se llama 117 errores. Y a partir de ese momento empecé a marcar en los tweets de medios de comunicación especialmente esos errores que cometían, esos errores ortográficos o de gramática que cometían al escribir sus tweets, ¿no? Que digo, en ese entonces eran 140 caracteres, era muy manejable y así fue como empecé a hacerlo. Y la verdad, para mi sorpresa, porque yo pensé que este era un tema que le interesaba a muy pocas personas, pues resulta que no, es un tema que nos interesa mucho a todos, porque sí creo que la lengua es de esas poquísimas cosas que nos une incondicionalmente, porque la tenemos desde los primeros momentos de nuestra vida, porque es parte de nuestra identidad, porque es la forma en la que expresamos el mundo, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces creo que eso fue un descubrimiento maravilloso, el saber que había tantas personas interesadas en ortografía. Empecé a encontrar a mucha gente que decía, es que yo tengo años que no sé qué es una palabra grave, qué es una palabra esdrújula, o sea, me acuerdo que lo vi en la primaria, pero quién sabe, ¿no? Y eso fue una de las cosas que descubrí, que la mayoría de las personas, sin importar que hayamos estudiado, ¿no? Digo, yo estudié una carrera que en teoría tendría que estar un poco más especializada, pues no tenemos esta formación después de los 13 años, ¿no? O 12 años más o menos. Ya a partir de los 12 años, pues sí, tomas algunas clases de redacción, pero en realidad, pues yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿saben ahora qué es una oración yuxtapuesta? ¿O por qué utilizamos el pasado perfecto en lugar de utilizar el pasado, no sé, el pasado pluscuamperfecto, ¿no? O sea, no, en realidad nunca más volvemos a repasar esto, y creo que la mente de cualquier niño de, no sé, de 7 a 11 años, pues probablemente lo aprenderá para pasar el examen ahí, pero no va a ser una reflexión realmente de, ay, bueno, en este caso podría utilizar una oración yuxtapuesta y sería muchísimo más efectivo mi mensaje, ¿no? Porque ni siquiera tenemos claro qué es una oración yuxtapuesta. Entonces, pues eso devino en muchas cosas, entre ellas en que empezar a dar cursos de ortografía y redacción, que es una de las actividades que más disfruto actualmente. Y la otra es que me contrataran como la correctora de textos de lo que fue un proyecto que hizo The New York Times de 2016 a 2019, a septiembre de 2019, que era The New York Times en español, en el que se buscaba tener un contenido hecho por The New York Times, pero en español, y en español evidentemente pues escrito pues con todos los controles de calidad que tiene esa publicación en inglés. Y entonces, bueno, yo era la encargada, digamos, de hacer ese control de calidad, y fue una experiencia maravillosa, fue un aprendizaje grandísimo, fue también, me abrió puertas a muchas personas que me parecen muy interesantes y que me han aportado mucho, y pues sí, fue la verdad una experiencia grandísima. Y bueno, terminó en septiembre de 2019, pero creo que pues la lengua sigue, ¿no? Y es parte, digamos, de mi compromiso el seguir poniendo a la lengua en el debate, ¿no? Y en seguir hablando de lengua y reflexionando sobre la lengua y pensar cómo nos enseñan la lengua y qué conceptos tenemos de qué es, por ejemplo, un diccionario, qué es lo correcto. Entonces, bueno, creo que es un debate que da para mucho. Y ya, con eso acabo mi presentación.
Muy Oye, completa, muy completa. wow. Oye, nomás un pequeño paréntesis. Tú en Twitter, ¿cuál es tu Mi handle? usuario es @apechavira. Ah, pues te estoy viendo, Sí, 64,000 seguidores. sí. Y empecé con 40. Me seguían mis amigos y ya nada más. Pues ahí Sí, síganla, ¿eh? Asesora lingüística, no acentúo solo, pero sí las sí, mayúsculas. sí. Increíble. Muy bien, Edgar. Bueno, me quedo con esto que acabas de decir sobre el tema de la lengua, hay que llevarlo a debate. Y déjame encuadrar esta conversación con dos referencias, ¿no? Primera, la de Fritz Maurer, un pensador alemán de hace 2 siglos, que es el que sostenía que el lenguaje es el problema que justamente queda por discutir. Y esto casa perfectamente con lo que estás diciendo. La discusión sobre lo que representa el lenguaje no ha sido, de alguna manera, lo suficientemente difundida, y entonces hay que construir por ahí. Y el camino que me gustaría aterrizar contigo y que nos pudieras ilustrar, sobre todo desde tu experiencia, es montarme en una perspectiva adorniana, ¿no? De Theodor Adorno. Cuando Adorno afirma que no se puede sostener la existencia de una comunicación libre de coacción, ¿no? Sin analizar justamente el ordenamiento del contexto material y social que le rodea. Y en ese punto, que es un poco la idea de conversar contigo, es en qué momento podemos entender, si coincidimos con Adorno, la línea delgada que divide al dominio del lenguaje cuando el lenguaje te separa o el lenguaje te ayuda o te conecta, ¿no? En términos de conexionistas. Porque vemos de repente, como mencionabas, que el anglicismo empezó siendo, y yo diría que el francofonismo en tiempos del México de Porfirio Díaz era una especie como de señal, ¿no? De aristocracia. Sí. Entonces, en la medida que yo incorporaba palabras o inclusive ideas y frases, ¿no? De lenguajes extranjerizantes, entonces parecía ser que yo me separaba del resto y ahí me desconecto para volverme a conectar con mi pequeño grupo, ¿no? Elitista, si lo queremos ver así, ¿no? De estos aires aristócratas. Después entra el inglés y ahora el inglés parece ser que avasalla todo. Pero ya no es no solamente esa conexión en el mundo de los negocios. Si no utilizas anglicismos o inclusive algunos términos, la justificación es que no se encuentra la definición en español. Y me parece que esa es una trampa que tú ya nos explicarás. Pero hoy en día, ¿no? Y sobre todo este boom que estamos viendo de comunicación que fluye en todos los sentidos, estuve revisando, por ejemplo, todos los posts y toda la información que circula con el asunto del coronavirus. No hay, en temas literales, y no hice los números, pero llevé mis conteos, no hay textos que carezcan de anglicismos. Sí. Y la conversación entre, digamos, uno a uno, parece ser que se refuerza. Entonces, ¿dónde está esa línea que separa? Y en tu experiencia, ¿cómo, por ejemplo, en el caso contrario, cómo no dominar el lenguaje te puede separar, no te ayuda en este marco adorniano? Mira, yo, o sea, sí creo que el lenguaje al final nos acaba uniendo, más que separarnos, nos acaba uniendo, tío, si lo vemos como en una categoría general, ¿no? O sea, al final todos, y creo que esa también es una de las cosas que a mí siempre me gusta destacar, al final el español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo. Y ese digamos, es un dato que muchas veces se pierde de vista. El primero es el chino y el segundo es el español. México, evidentemente, es el país en donde más hispanohablantes hay. Y sí, en realidad creo que el gran problema es que no vemos justamente cómo ese lenguaje nos podría unir más de lo que nos podría separar. A nivel general, como te digo, ¿no? Ya si nos vamos a casos más específicos, evidentemente, y tú decías que solamente durante la época porfiriana se utilizaban palabras en francés, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando la carrera, en realidad, antes de usar inglés utilizábamos francés. O sea, mis trabajos de carrera tenían, o sea, yo ahora los leo y me da vergüenza, ¿no? Porque digo, wow, ay, esta palabra la podía haber hecho, la podía haber escrito en español sin ningún problema, ¿no? Y claro que había ahí algunos, empezaba el inglés, ¿no? Yo
y por ejemplo, creo que mucha gente piensa que yo estoy totalmente en contra del inglés y lo odio y no quiero que nadie hable inglés. No, al contrario, o sea, yo llevo estudiando inglés desde que tengo 7 años. O sea, hablo inglés perfectamente, no tengo ningún problema con hablar inglés. Pero es justamente a mí el punto en el que ya me desconecta completamente la parte de utilizar estos anglicismos, es en 2 puntos. El primero es esta parte del prestigio, del que evidentemente hablamos, y ha pasado con el francés, ha pasado con el latín, ahora pasa con el inglés. Mientras yo utilice esta jerga, ¿no? O estas palabras, en teoría, que me dan prestigio, que me dan estatus, que en teoría estoy demostrando cuán profesional soy, porque conozco ese vocabulario, digamos, que es muy limitado, porque es muy limitado, digamos que estoy aumentando en mi escala social, ¿no? O así quiero que me perciban, como que estoy aumentando en esa escala social. Pero la otra parte, que a mí es en realidad la que más me preocupa, es que damos por sentado que todas las personas están entendiendo lo que yo digo. Y por ejemplo, uno de mis ejemplos así como más, digamos, más cercanos fue precisamente el tiempo en el que trabajé en una agencia de relaciones públicas. En las agencias de relaciones públicas les encanta usar anglicismos para todo. El deadline, el timeline, el budget, no sé, el scope, no sé, el pitch, ¿no? Todo el tiempo están hablando de estas palabras. Y yo recuerdo que había personas, o sea, en la agencia éramos, en la sección en la que yo trabajaba, éramos 20 personas que formábamos parte del equipo y solamente 2 personas hablábamos inglés. Pero todas las demás aprendían qué eran estas palabras porque en realidad no sabían. O sea, decían, ¿y qué es el timeline? ¿No? O sea, y lo repetían y ellos decían, sí, ya te entrego el timeline, o sí, te mando el budget, ¿no? Pero en realidad no sabían qué era lo que estaban diciendo y claro que tenían que aprender, pero eso era en un microcosmos de 20 personas. O sea, tú imagínate cuando sale un artículo, ahora que fue todo el proceso del juicio contra Donald Trump en Estados Unidos, los primeros artículos que salieron aquí en México era avanza impeachment de Donald Trump. Entonces, ¿cuánta gente realmente entendía que era impeachment? Cuando en realidad en México o en España, ¿no? Porque esto, por ejemplo, lo vi en El País, ¿no? Que es el periódico español. ¿Cuántas personas realmente en México o en España entienden qué es impeachment? Y creo que esa es una de las cosas que estamos perdiendo de vista, que lo que estamos haciendo realmente es que nosotros, al usar palabras en inglés, lo que estamos haciendo es segregando a los demás. Estamos diciendo, no me importa que no me entiendas y te tienes que subir a este barco si quieres estar aquí. Y creo que eso es justo a mí lo que no me gusta de utilizar las palabras en inglés. Y también otra, que es una vertiente que es súper fuerte, que a mí me interesa mucho, es también cómo utilizamos estas palabras en inglés, así como utilizamos en español diminutivos o acortamientos, para hablar de lo desagradable, ¿no? Porque es mucho más fácil que yo te diga, es que Juan me bulea, a que yo te diga Juan me acosa. Es totalmente diferente que te lo diga así en español, como se dice, a que te lo diga en inglés, porque bulear se permite. Y porque ser un bully no está tan mal, pero si te ves que Juan es un matón, como dicen en Colombia, o Juan es un acosador, como deberíamos de decir aquí en México, es muy diferente. Entonces sí estamos haciendo esta parte en la que queremos, digamos, como que diluir el significado realmente que tienen las palabras en nuestra lengua, para, entrar a esta ola como de estatus y de prestigio, y otra, también para conscientemente hacer que las otras personas no entiendan lo que estoy diciendo. Claro. Ahora, yo lo veo también desde un punto de vista muy práctico. ¿Por qué? Porque pues, yo me he dedicado también al tema del periodismo y sobre todo con nuevos medios, ¿no? Yo veo ahorita una invasión, pues obviamente de medios de comunicación que antes no existían. Ajá. Y hoy una persona, pues cualquiera puede abrir una cuenta de un blog y empezar a publicar y demás. Una experiencia que traigo es trabajo en una agencia que se dedicaba precisamente a crear contenido para todo esto, ¿no? Y además, obviamente, pues que salen, yo siento que para empezar, ahorita está saliendo mucha gente, y desde que yo estaba en la universidad, no es cosa de hoy, la gente sale prácticamente con un nulo conocimiento del idioma. La gente, incluso los que se dedican a comunicar, pues así como lo dices, ya no hables de oraciones yuxtapuestas, hablar de poner la C y la S, ¿me entiendes? Sí. A ese nivel estamos hablando. Sí. Pero a la vez hay un gravísimo problema en el cual piensan que obviamente por cuestiones de costos, aquí estamos hablando ya del tema meramente económico, que tú como redactor tienes que redactar y esa nota
revisada por ti mismo, es decir, por la misma persona, ya salirse, publicar, a salir al mundo, ¿no? Ujú, Y se olvidan de un paso muy importante, que esto yo lo aprendí en la revista Expansión, ujú, que es la corrección de estilo. ujú. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Tú crees que están en aras de una mejor economía en el sentido de abaratar costos, tener menos gente en la redacción, etcétera? Estamos olvidándonos de un personaje tan importante como es un corrector, una correctora de estilo. Totalmente, Armando, totalmente. Y creo que eso además lo vemos porque, bueno, ha pasado, por ejemplo, sobre todo en medios grandes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el Universal, ¿no? Sí. El Universal, que es uno de los periódicos más leídos en México. El Universal tiene una plantilla enorme, pero lo que menos tiene son correctores. Entonces, si tú lees los artículos del Universal, pues son, o sea, de verdad hay veces que son para llorar, tal cual. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad, claro, cuando tienes que hacer un recorte, porque bueno, no sé, porque ya no tienes los mismos ingresos, porque la gente ya no paga, o sea, no se está suscribiendo a tu diario. ¿Por qué? Porque hay tanta oferta, que claro, cualquier persona dice, ¿por qué voy a pagar una suscripción? Si yo me meto a Twitter y veo 5 medios más que son gratuitos, en donde voy a leer exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué pago la suscripción del Universal, del Reforma, del País, del que sea, ¿no? Y creo que también es una cuestión que digo, ahí son dos cosas. Una es como desde la visión de los medios y otra desde la visión de quienes consumimos medios, ¿no? Pero bueno, a partir de la de los medios, claro, pues evidentemente están en una crisis brutal. Todos los medios, por ejemplo, el año pasado tuvieron recortes súper fuertes. Y pues, ¿quién es la primera figura que se va? Pues normalmente el corrector, pues dicen, ay, el corrector no hace nada, ¿no? Ay, qué fácil hacer lo que hace el corrector o la correctora. Y la realidad es que no, o sea, sí cuando te dedicas a hacer corrección, pues tienes un trabajo que es muy, muy importante porque en realidad tú eres el primer lector de esa, o la primera lectora de ese artículo, o de esa noticia, o de lo que sea. Y tú eres, digamos, el primer filtro, eres el filtro de calidad. Entonces, claro que si yo leo un artículo, claro que me voy a fijar si tiene acento, si está bien escrito con S, con C, con B alta, con B baja, no sé si está unida la palabra o separada, o sea, cuestiones que se llaman ortotipográficas, por supuesto que me voy a fijar en eso. Pero otra de las cosas en las que yo también me fijo es que haya coherencia en el texto, en que lo que tú me estás diciendo verdaderamente esté explicado en el texto, que tenga una redacción lógica, que no hayan quedado cabos sueltos, que se explique exactamente lo que tú quieres, porque al final, claro, nosotros tenemos una idea de lo que es nuestro texto y escribimos ese texto con esa idea y pensamos que ya es perfecto y ya con eso se podría publicar, pero siempre, y una de las recomendaciones más importantes es que si tienes la oportunidad de que por lo menos una sola persona ajena a ti lea un texto que vas a publicar, es lo mejor que te puede pasar. Porque bueno, te van a dar una opción de, oye, no entendí exactamente qué querías decir aquí, o esto me quedó súper claro, o pienso que tu artículo era sobre esto y esto, y entonces ya tú te das cuenta si realmente estás cumpliendo con el cometido que escribiste el artículo, ¿no? Entonces, sí, tristemente, la primera figura que desaparece en casi todos los medios de comunicación es la figura de quien corrige textos. Pero por otro lado también, y ahí creo que es donde entra la otra parte que les decía, que es la de quienes consumimos medios, es que sí también empieza a haber, y yo espero que cada vez sea más grande, empieza a haber una demanda de medios de calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, en este momento, en tiempos de coronavirus, pues ¿tú qué buscas? Pues buscas un medio que sea serio, que evidentemente sepa yo que no es nada más una persona o que sean dos personas que decidieron ponerse a hacer su medio en este momento, sino que tengan como una plantilla más o menos considerable, ¿no? Y ahora las plantillas son de 20 personas, ¿no? Las más grandes, pero que por lo menos tengan una rigurosidad, que es una de las cosas que nosotros, que por ejemplo yo aprendí en el Times, ¿no? A ser súper riguroso y que tengas siempre toda la información verificada y que nunca vas a publicar se rumora o se dice que no, o sea, siempre vas a publicar lo que ya tienes confirmado. Y creo que empieza a haber esa tendencia muy lentamente, digo, ojalá y cada vez fuera mayor, pero empieza a haber esa tendencia en el mundo para que la gente sí diga, bueno, si quiero consumir información de calidad, tengo que pagar por ella. Y entonces es lo que está empezando a pasar, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en México está el proyecto, que no sé si conozcan, pero por ejemplo, Animal Político, ¿no? Animal Político ahorita en este momento tiene evidentemente una base de suscriptores que pues pagamos mensualmente y sabemos que eso ayuda a que, por ejemplo, ahora tengan esta unidad que se llama El Sabueso. Y El Sabueso ahorita se está dedicando completamente a verificar toda la información que está saliendo sobre coronavirus. Entonces, a mí en el momento en que me llega la cadena de mi tía de WhatsApp de que el coronavirus se cura con gárgaras de bicarbonato, ¿no? Obviamente en ese momento voy a Sabueso, busco y ahí ya tienen, esto es verdad, esto es falso, esto es no sé qué.
Entonces ya es como parte de mi servicio a la comunidad mandarles nada más esa información, así como, a ver, yo sé que esta información está verificada, ¿no? Y ahí también entra, o sea, ya al saber que tienes como esta base, hay muchos medios que en ese mismo tenor, como saben que están ofreciendo un producto que es de calidad, pues una de las cosas que siempre buscan es tener a alguien que haga la corrección de estilo o que cuide por lo menos la forma en la que se está escribiendo, ¿no? Entonces creo que es una cadena que va a ir empezando y ojalá que prospere, ¿no? Porque sí creo que los medios como los conocimos hasta hace 20 años, pues ya no son, ya no pueden seguir siendo así, ¿no? Entonces sí es muy interesante porque estamos viviendo justo en medio de esta revolución mediática, ¿no? Digamos, pensando solamente en medios. Y espero que con eso también pues haya más gente que decida contratar a más correctores. Claro, y gente que piense en dedicarse a ser corrector de estilo, que sigue siendo una cosa muy importante, ¿no? Claro que ahorita realmente no es una carrera muy, digamos, muy atractiva, porque claro, normalmente el pago no es muy bueno, porque pues es realmente una tarea grande, ¿no? O sea, pues tienes que leer muchísimo y pues también tienes que saber muchísimo, ¿no? Tienes que estar actualizándote también todo el tiempo. Déjame, a ver, escuchando lo que comentabas, Paulina, si nos salimos del espacio del medio especializado y nos ponemos en el ciudadano, en donde finalmente todos vamos a llegar a ese espacio, ¿no? A ese encuentro común. Veo de lo que estás diciendo es que como una función importantísima del dominio del lenguaje es para conectar o desconectar, como tú mencionas, ¿no? El que yo utilice cierto tipo o escoja ciertas palabras me segrega de unos, pero también me conecta con otros. Es decir, claro, es una manera de perpetuar, ¿no?, esta diferencia que para quien la usa me interesa. Y yo he tenido experiencias, por ejemplo, hace algunos años, estar en la península yucateca, en Campeche en concreto, en eventos en donde el lenguaje era maya. Y entonces era una manera de decirnos, los extranjeros son ustedes no son claro bienvenidos, aunque ellos pudiesen hablar en español. Es decir, hay un uso, y ahí voy a mi segundo tema, es decir, también el lenguaje, ¿no?, me ayuda a razonar. Y aquí es esta conexión en donde, a ver, si no tengo un lenguaje estructurado, tampoco no significa, o sí significa, te pregunto, cómo afecta mi capacidad de racionamiento, porque en el momento que tú estabas citando este tema del uso de la palabra bullying, normalizo la situación, la hago más suave, y entonces aquello que pudiese ser algo de llamar la atención y tener una corrección inmediata, al momento de utilizar una palabra que no resulta, y entonces que no, su razonamiento no me hace voltear y tomar una acción, porque no me dispara ningún mecanismo, porque pues lo siento que es común, que está bien, me conecta y no hago nada. Entonces entiendo esta parte de los medios, de la gran responsabilidad, pero si nos vamos al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Dónde queda esta conexión? ¿Tú crees que este uso o este abuso de bullying nos está conduciendo a una pérdida de razonamiento, a una pérdida de la capacidad de razonamiento en nuestro propio idioma? O quizás estamos en una etapa distinta en donde se están construyendo razonamientos con asignaciones diferentes o significaciones diferentes del lenguaje, en donde la parte que pensamos como pensamos hoy está disparada por ese mecanismo de un lenguaje quizás que se ha ido pervirtiendo con el tiempo. ¿Hacia dónde ves esta tendencia? Pues justo, mira, o sea, una de las cosas que no podemos perder de vista y que siempre ha sucedido es que, digamos que no hay ninguna lengua pura, ¿no? El español no se ha mantenido así siendo español siempre y toda la vida, ni el inglés tampoco se ha mantenido siendo inglés. O sea, digo, porque yo hablo del español porque es lo que a mí eso es mi lengua y es la que me interesa, ¿no? Pero el inglés, por ejemplo, también hay unos artículos súper interesantes de nuevas palabras que el inglés ha tomado, por ejemplo, del español o del italiano, ¿no? O sea, todas las lenguas al final tenemos este intercambio, ¿no?, entre palabras y existen y ya está. Y yo creo que eso no es algo que podamos detener sencillamente, ¿no? Y yo creo, a mí me encantaría pensar, por ejemplo, que cuando alguien quiera referirse a una persona que está acosando a alguien, preferiría utilizar acoso en lugar de utilizar bullying, pero ese es, digamos, mi sueño guajiro, ¿no? O sea, yo lo tengo muy claro, sé que hay muchas personas que pues porque no lo quieren enfrentar
o porque quizá no les parece realmente que se está diluyendo de ninguna manera y les parece, incluso hay gente que me dice que les parece más preciso en inglés. A mí eso me da mucha risa, que hay gente que dice que encuentra que el inglés es muy preciso cuando en realidad en español tenemos tantos matices. O sea, si tú buscas una sola palabra, hay veces en que tienes por lo menos 7 traducciones al español de esa palabra, porque todo depende del contexto y depende del matiz que le quieras dar, ¿no? Pero es justamente eso, es esa falta como también de querer aprender tu lengua y querer como identificarte más con el otro que contigo mismo, ¿no? Y yo creo que al final, en este caso, pues este intercambio seguirá, y en el mejor de los casos podríamos, digamos que encontrar una versión a caballo entre el inglés y el español, ¿no? O sea, un poco como el Spanglish, que es lo que está sucediendo más allá en Estados Unidos, en la frontera, ¿no? Con las diferentes variantes que hay del Spanglish puertorriqueño, del mexicano, del dominicano, ¿no? O sea, como tiene cada uno sus palabras ahí muy particulares. Creo que en algún momento va a pasar algo así. O sea, vamos a tener como estas adaptaciones, o que también a fuerza de repetición, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita si yo le pregunto a cualquier persona que sea impeachment, pues vas a ver, ya en este momento ya lo sabe. ¿Por qué? Porque a fuerza de repetición, quizá la mayoría de las personas entendió que es impeachment, ¿no? Ya después de que tantos medios lo dijeron durante tanto tiempo, pues, y pasa lo mismo con bullying, ¿no? O sea, y pongo el ejemplo de bullying porque a mí, por ejemplo, me pareció verdaderamente vergonzoso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sacara lineamientos para prevenir el bullying. O sea, como que siento que hay instituciones que no deberían de perder, o sea, como de doblar tan fácil las manos, ¿me explico? O sea, yo sé que, por ejemplo, yo no voy a cambiar la forma de hablar de mi familia. Toda mi familia habla con anglicismos, ¿no? Todos. ¿Quién no? ¿Quién no? Pues yo, por lo menos, yo hago un intento. Y me da mucha risa porque hay mucha gente que ahora cuando está junto a mí como que trata, así como que dice, lo puedes decir así, ¿verdad? Sí, así se dice en español. Perfecto. Ya por lo menos, eso a mí me alegra en cuanto a que la gente dice, bueno, hay una alternativa y sí lo puedes decir en español, ¿no? O por lo menos tratan de buscarla. Porque creo que es eso, que muchas veces también doblamos las manos muy fácil, y me parece que era lo que tú decías hace unos momentos, Edgar. Como que decimos, es que no hay palabra en español. Pues claro que hay palabra, y si no la creamos. O sea, no es como que o sea, como que creo que el español no es que no nos gusta verlo como algo monolítico y inamovible, ¿no? Pero nosotros mismos estamos contribuyendo a que sea monolítico e inamovible, porque no nos atrevemos a crear palabras, ¿no? Que es una de las cosas que mucha gente reconoce del inglés, ¿no? Ay, no, es que en inglés forman palabras tan fáciles. Pues en español igual, nada más que ustedes no quieren, ¿no? Eso es como, o sea, es como darte cuenta también de que tú puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que tenemos ciertas normas, ¿no? Que son las normas de ortografía, y que pues es lo único que hay que seguir y ya está, no es como tampoco gran ciencia, ¿no? Pero pasa lo mismo en inglés. Si vas a formar una palabra, no sé, algo que sea, no sé, como super hype, por decir algo que evidentemente no es que le esté creando, ¿no? Pero pues ya sé que super lo tengo que escribir con guión, porque así es como se escribe en inglés, y bueno, ya es así, ¿no? Y lo mismo pasa en español. Si yo dijera así como súper, no sé, súper encantador, por decirte, en este caso, pues súper encantador sería en una sola palabra, porque los prefijos con una palabra que se expresa en un concepto que se expresa en una sola palabra se escriben unidos. O sea, nada más es como conocer ciertas reglas, claro, y puedes hacer la palabra que tú quieras. O sea, no es como que nadie tenga la posibilidad de hacer palabras, ¿no? Y si no, que nos hablen a los mexicanos de Cruz Azulear. O sea, es una palabra que se creó en México, así, y la mayoría de las personas la entendemos. Pero o sea, por eso justamente era lo que les decía. O sea, creo que la forma en la que nosotros nos estamos acercando a la lengua hasta el momento ha sido equivocada, porque la vemos como algo muy lejano a nosotros, a pesar de que está dentro de nosotros y que es parte de nosotros. Y además nos encanta como que no sé, como que la amamos y la odiamos, ¿no? O sea, como que me da mucha risa aquella gente que odia a la Real Academia Española, y es así como, bueno, y siquiera sabes que existe la Academia Mexicana de la Lengua. O sea, que tu odio podría estar mejor dirigido a la Academia Mexicana de la Lengua que a la española, un poco ¿no? De crédito. Exacto. Entonces, es como ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues esta palabra no está en el diccionario, ¿no? Y pues sí, pero que no esté en el diccionario no quiere decir que no exista. O sea, por ejemplo, si ahorita yo les pido que busquen ustedes en el diccionario de la lengua española, en el diccionario del español de México, en el diccionario de mexicanismos, la palabra cruzazulear, no la van a encontrar. O sea, no está ahí. Pero
por lo menos los tres que estamos aquí en esta conversación sabemos qué es cruzazulear y con eso es más que suficiente para que digamos que cruzazulear existe. Claro. Porque además no somos nada más estos tres, ¿no? Pero bueno, en este caso ya existe, porque simplemente las personas que estamos involucradas en este proceso de comunicación sabemos a qué se refiere esta palabra. Entonces creo que es justamente eso, o sea, intentar como, o por lo menos es como el objetivo que yo tengo, que repensemos más la forma en la que aprendemos el lenguaje, cómo nos relacionamos con la lengua, cómo la vemos, porque sí, es mucho más fácil entonces en este caso decirte, es que es más fácil el inglés. O sea, porque pues el inglés es bien, pues sí, porque en el inglés no hay academias. Pues no, pero también, o sea, hay diccionarios y estos diccionarios definen cuáles son las reglas que se usan, ¿no? No, y algo importantísimo, cada año tienen la noticia a finales de año, las palabras que Las se palabras. van a agregar, ¿no? Como Exacto, noticia, las nuevas exacto. palabras del inglés, ¿no? Y aquí Exacto. no. Pues fíjate que aquí sí empieza a hacerse. Ajá. Empieza a hacerse y justamente lo empezó a hacer, no sé si la conozcan y si no se las presento, que es una, de verdad, para mí digamos que es mi mejor amiga de la vida virtual. Afortunadamente tengo la posibilidad de conocer a sus integrantes, pero es la Fundación del Español Urgente, que es la Fundeu. La Fundeu es una fundación que surgió en la agencia EFE, que es la agencia de noticias de España, porque precisamente pues estaban los periodistas redactando las notas de agencia y pues cuando estaban redactando tenían dudas, ¿no? Así como de, oye, ¿cómo vamos a escribir, no sé, coronavirus con mayúscula o con minúscula, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que corresponde? Y siempre había el típico, afortunadamente siempre hay un típico aficionado de la gramática, la ortografía y demás en una redacción. Y entonces estos aficionados, que seguramente les sonará el nombre de Alex Grigelmo, que era uno de ellos, pero también estaba Alberto Gómez Font, o Javier Lascurain, o Joaquín Müller. Entonces ellos empezaron a hacer digamos, este departamento dentro de EFE, que luego se convirtió en la Fundeu, y que estaba auspiciada también por la Real Academia Española. Y entonces, digamos que ellos, a mí una de las cosas que más me gusta es que esta fundación lo que hace es que está al día con el lenguaje. Y entonces ahora si ustedes, por ejemplo, entran a su página, que es fundeu.es, ahí pueden suscribirse al boletín y entonces cada día les llega una información. Por ejemplo, el boletín de hoy es la palabra medicalizar está bien formada. ¿Por qué? Porque si ustedes la buscan en el diccionario de la lengua española no la van a encontrar, pero no quiere decir que sea incorrecto utilizarla. Simplemente hay que ver que esté bien formada y ya está. Entonces, medicalizar con Z, pues sí existe, entonces se puede utilizar, ¿no? Entonces, no sé, podemos decir que las noticias se medicalizaron en los últimos 3 meses, ¿no? Porque estamos hablando solo de acontecimientos médicos, por decir algo. Entonces, al final, están muy al día y están como ofreciendo siempre alternativas y ellos también en Twitter y en Facebook contestan todo el tiempo, les hacen consultas todos los días, así como para preguntarles, oye, no sé, ¿cómo tengo que escribir COVID-19? ¿Con guión o sin guión? ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿No? O sea, tienen como todo y todos ellos están, o sea, son 8 personas, tampoco crean que son tantas, pero están contestando a estas preguntas y también están repensando todo el tiempo el lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que podemos utilizar en español para ciertas palabras que se popularizan en inglés, ¿no? Así consejos de redacción, ¿no? Entonces creo que es justamente como empezar a encontrar a estos focos de luz, ¿no? En esta marea inmensa que es la lengua y que es internet y que es la vida, ¿no? Y pues ahí están. Hacen un poco lo que hizo María Moliner en su tiempo, ¿no? Exacto. Que ella sentada en la cocina de su casa es un diccionario mucho más actualizado que el de la lengua. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, justamente ellos, bueno, sí, están ahí, pues creo que son 4 hombres y 4 mujeres, están ahí muy, muy parejos, están haciendo eso, ¿no? Y por ejemplo, lenguaje igualitario, ahorita pensando en esto, o sea, lenguaje igualitario es algo que tenemos que repensar igual, ¿no? O sea, porque al final la realidad que tenemos ahorita no es la misma realidad que teníamos afortunadamente hace 10 años y esperemos que no sea la misma en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, también hay que pensar las formas en las que expresamos, en la que nos expresamos pues a nivel general, ¿no? Ni siquiera tienes que ser activista, radical y a ultranza como para simplemente decir, a ver, quiero ser un poco más igualitaria en la forma en la que me expreso, ¿no? A ver, vamos a ver si lo logro o no lo logro. Y entonces creo que hay tantas cosas que reflexionar sobre la lengua que pues nada, o sea, a mí me parece maravilloso porque bueno, ahora este tiempo de aislamiento me va a venir muy bien. A todos. Pues sí, creo que sí. Oye,
ahora sí que el tiempo nos está comiendo, pero rápidamente una reflexión. ¿Tú crees que este fenómeno de la incorporación o del cambio del lenguaje sea un motor principalmente impulsado por la juventud? O sea, a la hora de los anglicismos y en la medida que yo trato de conectar con mis hijos y con los amigos de mis hijos y luego con los hermanos de los amigos de mis hijos y así vamos bajando por generaciones, entre más bajo el escalón de edad, encuentro mucho menos rigor en el uso del lenguaje español e inglés, porque vivo en Estados Unidos, es en ambos casos. Entonces pareciera ahí que todo la génesis, ¿no? Utilizando un poco ese lenguaje, se encuentra ahí. Entonces, ¿hasta dónde esto está manejado por esta juventud y tratando de ser contenido, ¿no? Por las generaciones mayores? ¿Cómo ves ese fenómeno? No, claro, o sea, bueno, y el futuro es de los jóvenes, sin duda, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. A mí yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría es como también inculcar, o por lo menos eso es lo que yo intento con mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos pequeños, pues este amor por su lengua también. O sea, yo no estoy peleada con que hablen inglés, para nada, pero siempre, por ejemplo, que ya aquí en México se utiliza mucho cool, ¿no? Así como de, Claro. esto está muy cool, o quiero ser muy cool, ¿no? Entonces, bueno, ya, si lo van a usar, nada más les digo, bueno, ¿y cómo qué palabra podrías usar en español para decir esto? Ah, no, pues genial, por ejemplo, ¿no? Ah, órale, va, perfecto. Entonces ya por lo menos estoy tratando como que también no digan, ah, no hay una alternativa en español, ¿no? Y muy probablemente mis hijos van a acabar diciendo, ay, no, pues está muy cool. Pues ya, si acaban diciéndole está, ya ni modo, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me gustaría lograr y que creo que afortunadamente hay muchas personas que también lo piensan así, es literal tratar de hacer lucir genial al español, ¿no? O sea, porque creo que no lo hacemos lucir genial, lo hacemos siempre como de, ay, no, es como muy arcaico y nuestra lengua no cambia y está así, no hace nada, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario, o sea, el español es vibrante, es vasto, es súper rico en matices, puede llegar a donde nosotros queramos que llegue, ¿no? Y yo creo que es justamente eso, o sea, como tratar de hacer que la gente también se dé cuenta de que pues su lengua es así de maravillosa y así de brillante y así de prestigiosa como ven al inglés, ¿no? Y creo que, o sea, si al final lo entendemos un poco así, es más probable que la gente por lo menos medite un poco más si quiere o no utilizar un anglicismo. Digo, quien lo va a usar y lo va a seguir usando siempre, ¿no? Por siempre. Pero sí creo que ya hay en algunos lugares, o será porque yo llego ahí y ya como que ya dicen, no, esta seguramente me va a decir, esto lo puedes decir así en español. Pero sí, ya en muchos lugares en donde estoy, por ejemplo, colaboro en W Radio en Así las Cosas y me da mucha risa porque ya hay muchas veces en las que dicen una palabra en inglés y dices, no, pero esto también se puede decir así en español, ¿no? O sea, como que voltean a ver. Sí, entonces ya también es como también reflexionar, porque creo que sí estamos dejando de lado a muchas personas que de verdad no hablan inglés. O sea, hay un estudio que yo no sé qué tan verídico sea, que salió en 2015 aquí en México, porque de verdad a mí la cifra me parece súper baja, no creo que sea tan baja, pero que salió aquí en 2015, que se hizo por el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en donde dice que solamente el 9% de la población en México habla bien inglés. Solo el 9%. O sea, es nada. Bueno, si entendemos bien como sí, como digamos como un nivel alto. Gramatical, ¿no? casi, yo creo que está bien, ¿eh? Pues no sé, a mí se me hace bajísimo. Pero entonces imagínate, si eso lo trasladas a lo que está sucediendo en todos los medios de comunicación, ya sean hablados o escritos, en los salones de clase, en, por ejemplo, no sé, en las mismas conversaciones entre amigos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no han dicho una palabra en inglés que tú no tienes ni la más remota idea, pero por vergüenza jamás vas a decir, ¿y eso qué significa? Entonces ahí ya te perdiste en la comunicación totalmente. O razonas de manera equivocada, ¿no? Exactamente, o lo entiendes totalmente, o sea, de otra forma, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que debemos de ver un poco más al anglicismo como a veces, como ese obstáculo de comunicación, más que como un promotor de prestigio, ¿no? Que pues evidentemente, sí, o sea, la gente que habla inglés pues tiene cierto prestigio, ¿no? Pues sí la tiene. Pero a mí ahora me da mucha risa que en las escuelas, ¿no? Pues le dedican todo al inglés. O sea, tú ahora para cualquier escuela primaria te dicen, no, si aquí los niños ven 80% inglés y 20% español. Pues sí, o sea, lo estoy viendo nada más en las diapositivas que ponen en la escuela. O sea, las escriben súper mal.
¿no? Entonces sí, o sea, como que también, o sea, toda esa, es verdaderamente, es un fenómeno como muy complejo y muy interesante que tiene tantas aristas que creo que es muy difícil de abarcar todo. Pero sí, o sea, incluso en eso, ¿no? En la educación, o sea, los niños no saben escribir ni en español. O sea, ni siquiera quienes hablamos español sabemos escribir en español, pero ahora menos, ¿no? O sea, porque digo, en nuestra época, por lo menos, no había esta necesidad, ¿no? De ser súper, tener una proficiencia perfecta en inglés. Y entonces ahora sí, de verdad en lo que se están enfocando es en enseñarles inglés a los niños, en lugar de enseñarles español. Exacto. Entonces, sí. Pues muy interesante, Paulina, de veras esto que acabamos de escuchar. Nos aclara muchas cosas y también nos pone muchas dudas, ¿no? Porque pues ahora sí que puede ser una meta, ¿no? Empezar a emplear bien nuestro lenguaje, ¿no? Dominar nuestro lenguaje. Oye, ¿en qué redes sociales te podemos seguir? Estoy en Twitter, en @pechavira, y estoy en Instagram también con el mismo usuario, @pechavira. Y básicamente en esos dos, porque ya no me da abasto para... Pero es básicamente en donde estoy. Y comentaste también de un programa de radio, pues danos el anuncio, ¿dónde, cuándo sí, y a qué horas? estoy los viernes, el primer viernes de cada mes, en Así las Cosas, con Gabriela Barkentin y Javier Risco, en W Radio, que es 96.9 en FM. Órale. Y pues ahí también ando por otros lugares. Por donde yo lo pongo en Twitter, ahí todo lo que haga yo lo pongo por Twitter. Ahí te seguimos y ya te estoy siguiendo yo. Ay, qué gustazo, muchas gracias. Entonces ya para estar más de cerca. Sí. Edgar, me parece que acabamos de tener una entrevista muy interesante en cuanto al lenguaje, porque pues el lenguaje lo damos tan por sentado, ahí está, que nos olvidamos muchas veces de cómo, cuándo y cómo utilizarlo, ¿no? Y seguramente con lo que Paulina nos acaba de decir, pues, nos lleva a la reflexión de entender, acercarnos más a nuestro español, para razonar mejor en español. Y yo terminaría agradeciéndote, Paulina, muchísimo con lo que nos acabas de compartir. Te vamos a seguir y por favor, perdón por haberte dicho rockstar, o sea, totalmente, ¿no? Y te lo juro, no lo hice por sentirme aristócrata, ¿no? Más bien me vi ridículo. Estrella del rock and roll. Exacto. Estrella del rock and roll, Mejor lo presidente decimos de así. como decía la canción. No, nada de eso. Una nada, disculpa, no, ¿no? Nada. No, está bien. Y pues nada más cerrar con una cita de un filósofo alemán que, lo sigo muchísimo, que es Martin Heidegger, cuando él decía que el lenguaje es la casa del ser y en esa morada habita el hombre. Y bueno, nos acabas de dar una explicación del por qué, entonces tenemos que cuidar esa casa, y esa casa pues que es la nuestra, que es el lenguaje español. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ojalá y tengamos la oportunidad de darle seguimiento a este fenómeno que vemos, Paulina, de estos anglicismos que se están metiendo por aquí, de las nuevas construcciones, de cómo estamos entendiendo nuestra sociedad con este fenómeno del virus, que parece ser que va para largo, y volver a regresar contigo en algún momento para que nos regales alguna reflexión. Con muchísimo gusto, y mil gracias por la invitación, fue un placer. Gracias. Muchas gracias. Esto fue ustedes. Los Conexionistas, la cuarta entrega. Recuerden, estamos en Twitter, en Conexionistas MX, @Conexionistas MX. Yo soy Armando Reigadas, muchas gracias.